Muy buenos días a todos los colegas periodistas que nos acompañan. En esta mañana de hoy les vamos a hacer la presentación del informe de las 9.000 empresas siguientes con la información financiera correspondiente al año 2020. Y nos acompaña en esta rueda de prensa, en esta oportunidad, el doctor Carlos Montilla, quien es el superintendente de sociedades encargado y también el delegado de supervisión societaria. También nos acompaña el doctor Santiago López, delegado de Asuntos Económicos y Societarios, y el doctor David Ibáñez, asesor económico del despacho del superintendente. Doctor Mantilla, buenos días y pues adelante con la presentación. Gracias, Jennifer. Pues muy buenos días para usted, para todos los asistentes, a todos los periodistas que nos acompañan. En efecto, como lo decía Jennifer, esta presentación la haremos conjuntamente con el doctor Santiago López, delegado de Asuntos Económicos y Societarios, y el doctor David Ibáñez, asesor en temas económicos y financieros del despacho. Así que pues estaremos interactuando durante la misma. Este informe de hoy corresponde técnicamente, si se quiere, a una segunda entrega del informe de 10.000 empresas. La primera parte fue de las 1.000 y este es el de las 9.000, que corresponde a las 9.000 más, las siguientes más grandes, sociedades vigiladas tanto por la Superintendencia de Sociedades, Supertransporte, Superintendencia Financiera de Colombia y Superintendencia Nacional de Salud. Antes de comenzar propiamente, sí quiero señalar que realmente constituye un gran esfuerzo, tanto humano como tecnológico, que está encaminado realmente para que los empresarios en general tengan, y el mercado por supuesto, tengan la mayor cantidad de información posible, puedan hacer sus análisis. No solo sirve a los empresarios, sino también a nosotros como autoridades y a otras autoridades para que tomen ciertas decisiones y políticas públicas. Y por supuesto permite tener un panorama más amplio de lo que es el espectro colombiano empresarial frente a los retos conocidos por todos durante los últimos meses. Permítanme entonces Entonces les decía con respecto al informe que su relevancia o una de sus relevancias radica en que está basado en la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2020 que presentaron las sociedades alrededor del mes de mayo de este año, cerca de 27.952 sociedades. Esta información está en el SIS, en el Sistema Integrado de Información Societaria, que es otra herramienta muy importante de consulta para todos ustedes. Pero pues con base en esa información financiera hicimos el informe de las 1.000 y las 9.000. Y realmente tiene múltiples aplicaciones y múltiples usos. Ustedes lo van a ver durante la presentación del informe y podrán sacar ustedes, por supuesto, sus propias conclusiones y sus propias formas de utilizarlo. Pero nos permite identificar tendencias del estado de situación financiera en cuanto a los activos, pasivos y patrimonio, permite identificar tendencias del estado de resultado integral en cuanto a ingresos operacionales e índices de rentabilidad, hacer análisis sectoriales y regionales, ver las tendencias regionales y sectoriales, compararlas, permite preparar reportes periodísticos académicos y en lo que respecta directamente, digamos, a la delegatura que está a mi cargo, hay un tema que es muy importante y es que dentro de la nueva política de supervisión societaria que se expidió en 2018-2019 con la llegada del doctor Liévano, nos permite hacer una supervisión más constructiva, pedagógica y preventiva. En la medida en que tengamos más información y la podamos analizar más rápidamente y esa información sea más cercana a la ocurrencia de los hechos que la generaron, por supuesto que vamos a poder tomar decisiones mucho más acertadas y mucho más encaminadas a la prevención de las situaciones que puedan afectar el orden público económico. Dicho esto, pues quisiera que el doctor Santiago López nos contara un poco acerca de la metodología utilizada en este informe. Doctor Santiago, nuevamente buenos días y por favor cuéntenos cómo se gestó este informe. Buenos días, doctor Mantilla, y a todos los asistentes. Bueno, la metodología usada por la superintendencia para emitir este informe de las 9.000 empresas siguientes tuvo como fuente de información toda la información reportada a la superintendencia de sociedades,
También cierta información que nos reportó la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Superintendencia de Salud. Es importante dejar muy claro que este informe recoge las entidades del sector real no financiero. Es decir, aquellas entidades que nos presenta información por parte de la Superintendencia Financiera son estas entidades que, si bien le reportan a la Superintendencia Financiera, no hacen parte del sector financiero como tal, sino del sector real. ¿Qué información recibimos? Recibimos información financiera, esto es incluyendo el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos operacionales y las ganancias o pérdidas. El periodo de corte de la información es la información financiera con corte al 31 de diciembre de 2020, información reportada a estas entidades, debidamente auditadas y reportadas a cada una de las entidades conforme a los aplicativos que cada una de estas tiene. Si quiere, sigamos, doctor. ¿Cuál fue el corte que hicimos desde la Superintendencia de Sociedades para emitir este informe? Fue toda la información recibida oportunamente al 17 de mayo de 2021. Si bien la Superintendencia emitió unos cortes para recepción de información financiera con corte al 30 de abril, hemos dado 15 días adicionales para poder recoger mayor información a aquellas entidades que no lo reportaron en los tiempos establecidos, pero sí nos servía esta información para generar un mejor reporte, es decir, el corte es el 17 de mayo de 2021. Estandarización, esto es clave también dejarlo presente, y es que el estudio tiene en cuenta información financiera reportada o presentada bajo las normas internacionales de información financiera. Esto significa que la superintendencia no hace ninguna ajuste en las cuentas, sino que lo que hacemos es tomar las cuentas establecidas bajo las normas internacionales de información financiera. Basado en esto, el criterio que se tiene en cuenta para definir el tamaño de las siguientes 9.000 empresas, al igual es el mismo criterio que tomamos para el informe de las 1.000 primeras empresas, ese criterio comparativo es el de los ingresos operacionales. ¿Qué se entiende por ingresos operacionales? Es la sumatoria de los ingresos de las actividades ordinarias de las empresas, incluyendo la participación en las ganancias de subordinadas asociadas y negocios conjuntos considerados como parte de su operación principal que se contabilicen utilizando el método de participación. Es decir, son todos los ingresos recibidos por las compañías, excepto los ingresos obtenidos por rendimientos financieros. También, si bien estas entidades, las supersociedades, Superintendencia Financiera, Superintendencia de Seguridad, la Superintendencia de Salud y demás entidades que reportaron también o que nos entregaron información a la Superintendencia de Sociedades para sacar este informe, pueden recibir estados financieros consolidados. Este informe no recoge los informes consolidados, sino que se utilizan los estados financieros individuales de estas compañías. ¿Qué proceso se realizó con la información? Una vez recogimos esta información, pues está claro que lo que dije anteriormente, se hace una validación de esta información, pero no hacemos de ninguna manera una retransmisión o no hacemos ningún ajuste diferente al que se reporta por parte de las entidades. La única validación clara que hacemos o ajustes que podemos hacer nosotros para poder tener este comparativo es validar su unidad monetaria para que toda la información que se reporte sean miles de pesos. También, pues esto es un análisis comparativo, por eso miramos en todo el informe un análisis de tendencia de los años 2017 a 2020, con base en la información reportada con corte a cada diciembre o a cada año, 31 de diciembre, sin incluir retransmisiones o ajustes en los años anteriores, previos al 17 de mayo de 2020. Es decir, si hubo una retransmisión
antes del 17 de mayo de 2020. Esa información sí se toma para el corte de 2020, pero no para los años anteriores. Este es el PAI, digamos, del número de sociedades que tenemos para esta muestra, de dónde proviene esta información. Aquí tenemos un reporte de 7.991 sociedades que le reportan a la Superintendencia de Sociedades y que hacen parte de este informe. Es decir, haciendo un comparativo con el informe del año pasado, aquí tenemos que son 38 sociedades menos por parte de la Superintendencia de Sociedades comparado con el año anterior. Frente a Supersalud, aquí tenemos para este informe 805 sociedades. Esto significa que comparado con el año anterior son 43 sociedades adicionales reportadas por la Superintendencia de Salud. Superintendencia Financiera son 11. Esto significa que aumentamos una sociedad por parte de la Superintendencia Financiera, y por parte de la Superintendencia de Vigilancia tenemos 193 con una reducción de 6 sociedades en comparación con el año anterior. Muchas gracias, Santiago. Bueno, señalada entonces todos los parámetros sobre los cuales hizo este informe, a continuación vamos a ver cerca de unas 25 slides como este, en donde están los principales datos que encontramos en el análisis y que representan el informe, de manera que todos ustedes puedan tener como esa visión integral y completa de esta. En este primer slide vemos cómo está la distribución de esas 9.000 empresas con base en los ingresos operacionales. Esas cifras están en billones de pesos. Tenemos 6 grupos, cada una de 1.500 empresas. El primero, entre la empresa 1.000 y la 2.500, ellos tienen 138 billones de pesos, es decir, el 44,5% de los ingresos operacionales de las 9.000 está allí. El segundo grupo, de la 2.501 a la 4.000, con 66 billones. El tercer grupo, de la 4.001 a la 5.500, con 41 billones. Bueno, ahí en el PAI pueden ver ustedes el porcentaje, 13.2%. Luego, entre las 5.501 y las 7.000, de 28 billones, con el 9%. De las 7.001 a las 8.500, con 21 billones, el 6,8%. Y finalmente, de la 8.501 a la 1.000, con 16 billones, para un total de 310 billones de pesos como ingresos operacionales de este grupo de las 9.000 empresas. Para señalar, por supuesto, lo que comenté al comienzo, que cerca del 45% de estos 310 billones está en ese primer grupo de la 1.000 a la 2.500. Y solo para referencia, los ingresos operacionales de las primeras 1.000 fueron de 697 billones de pesos. Digamos, como para que tengamos un orden de magnitud en lo que representan las primeras 1.000 y luego estas 9.000 siguientes. También, para que tengan alguna referencia, la sociedad o la empresa 10.000 tuvo cerca de 9.600 millones de pesos en ingresos operacionales. O sea, la más pequeña de estas 9.000, pero de estas 10.000, entre las 1.000 y las 9.000, tuvo 9.600 millones de ingresos operacionales, solo para que tengan un orden de magnitud del tamaño de nuestras empresas. Como les dijo el doctor Santiago, en este siguiente slide vemos el estado de situación financiera desde 3 perspectivas importantes, que son el activo, el pasivo y el patrimonio. Vemos cómo de 2019 a 2020 hubo un incremento de 32 billones, un 7,4% en términos porcentuales, para un total de activo de 456 billones. El pasivo también incrementó, está ahora en 210 billones, un incremento del 3,2%. Y el patrimonio también se incrementó en 25 billones de manera absoluta, en 11,3% de manera porcentual, llegando a 246 billones de pesos. Esto en cuanto a estado de situación financiera. Ahora, en cuanto a las principales cuentas de resultados, o sea, ingresos y lo que es ganancia o pérdida, en los ingresos, veamos en la tabla anterior que el total fue de 310. Aquí sí hubo una reducción, que es absoluta en 13 billones y porcentual en 4,1 billones. Y una ganancia
dice ganancia o pérdida porque esa es la variable que se establece, pero realmente no hubo pérdidas en el total, siempre siguió habiendo ganancia, solo que se redujeron de 17 billones a 13 billones, una reducción absoluta de 4 billones y porcentual del 25,3%. Aquí, digamos, vamos a ver más adelante cómo está distribuido esto por sectores y por regiones para poder, digamos, identificar cuáles fueron los que más le pegaron a los aumentos y a las reducciones en cada una de estas variables. David, si quiere, me gustaría que usted nos comentara un poco sobre el tema de la tasa de crecimiento porcentual en estas principales cuentas, cómo se refleja en esta gráfica, por favor, y buenos días también. Sí, buenos días. Aquí lo que podemos ver es cómo la evolución de las tasas de crecimiento de las tres principales variables del estado de situación financiera, que es el activo, el pasivo y el patrimonio. Entonces, estamos haciendo una comparación desde el 2018 hasta hoy. Lo que se puede ver de esta gráfica es cómo 2020 cambia la dinámica de financiación de las empresas que están en este grupo de las 9.000 siguientes, debido a que, tal como ustedes pueden darse cuenta, en el 2018 y en el 2019 las empresas tenían una mayor tasa de crecimiento en sus pasivos. Mientras que el patrimonio, que en todos los años también tenía una tasa de crecimiento positiva, su magnitud de crecimiento era menor al pasivo. En 2020 hay un cambio de esta dinámica en donde, a pesar de que el crecimiento del pasivo es claro, como se muestra en la diapositiva, es de 3,2%, crece mucho más el patrimonio en 11,3%. Este cambio de dinámica se obedece fundamentalmente a una mayor capitalización por los socios, y es por esto que las empresas en 2020, debido a la pandemia, recurren más al financiamiento propio, y por eso crece el patrimonio en esta magnitud. Gracias, David. Aquí ya, ese comparativo. aquí entonces vemos es la comparación de las principales cuentas de 9.000 empresas con respecto a 1.000 empresas. El informe que presentamos hace un mes exactamente. Entonces, lo que vemos es que es un comportamiento relativamente similar. Las cuentas del estado de situación financiera son todas positivas, todas tienen un crecimiento positivo. Sin embargo, las magnitudes son las que cambian, ¿no? Veíamos en 1.000 empresas hace un mes que la cuenta que más creció dentro del estado de situación financiera fue el pasivo, de 4,7%, y que las empresas habían tenido un crecimiento positivo nominal en el patrimonio en 0,6%, ¿no? Eso lo que significaba era que las 1.000 empresas tuvieron una mayor financiación por el sistema financiero, pero que a pesar de esto, el choque de la contracción de la economía y la disminución del crecimiento del Producto Interno Bruto se veía reflejado en la contracción tanto de los ingresos operacionales como de las ganancias. Lo mismo va a suceder en 9.000 empresas. Las tres cuentas del estado de situación financiera están creciendo, pero tal como lo veíamos en la diapositiva anterior, lo que más crece es el patrimonio debido a una mayor capitalización por parte de los socios de estas empresas. Pero al igual que en 1.000 empresas, tanto las variables de ingresos operacionales como de ganancia se ven afectadas por la contracción de la economía, donde efectivamente, tal como lo decía el superintendente Mantilla, caen los ingresos operacionales en 4,1% y las ganancias también se reducen en 25,3%. El efecto es muy similar al de 1.000 empresas, pero la contracción no es tan grande como en 1.000 empresas.
Asimismo, cuando comparamos los índices de solvencia de apalancamiento entre 9000 y 1000, nos damos cuenta que el cambio o el efecto más bien de la pandemia frente a la solvencia, al apalancamiento de este grupo de empresas no varía mucho. Y tampoco varía mucho en comparación a 1000 empresas. De hecho, son grupos que han mostrado ser bastante homogéneos y similares en estos dos índices en particular. El único cambio en específico que está generándose en 9000 empresas es que estas empresas incrementaron su nivel de solvencia debido también a la recomposición de sus activos, dado la mayor participación del el patrimonio. David, muchas gracias. Bien, siguiendo con esta información, aquí tenemos otra manera de expresar lo que veíamos en algunos slides anteriores. Este es el estado de situación financiera de estas 9000 empresas en billones de pesos, pero aquí estamos viendo ya en la columna azul el activo y cómo está distribuido ese activo correlativamente con el pasivo y el patrimonio en las columnas de la siguiente de la derecha, que está en blanco y naranja. Y aquí lo más importante, como lo señalaba David anteriormente, es que del 2019 al 2020 vemos un incremento del 52% al 54% en cuanto al patrimonio, es decir, de 221 billones a 246 billones, y un correlativo de crecimiento del 48 al 46% en el pasivo, lo cual sin duda refleja un gran compromiso de los empresarios con su actividad, al haber seguramente hecho capitalizaciones que fortalecieron las empresas desde esta perspectiva. David, aquí también me gustaría sus comentarios sobre esta gráfica. Yo creo que el comentario fundamental que se puede ver en esta gráfica es que sí hay una correlación entre el movimiento de los ingresos operacionales y de las ganancias de las empresas con respecto a la dinámica de la economía. Entonces, en 2018 y en 2019 ustedes se pueden dar cuenta que mientras el Producto Interno Bruto de la economía esté creciendo, tanto los ingresos operacionales como las ganancias de las empresas van a tener una variación positiva. Mientras que cuando la economía colombiana como un todo entre en una contracción, tal como sucedió en 2020 debido a la pandemia, los ingresos operacionales y la utilidad de las empresas van a caer. Eso se debe fundamentalmente porque en un momento de la economía, cuando los hogares están restringidos, no pueden materializar demanda, las empresas no pueden vender sus productos, entonces pues toda la economía como un todo se va a contraer y en ese sentido las ventas de las empresas y las utilidades de las empresas también van a caer. Este es un movimiento que también se vio en 1000 empresas, pero de una manera mucho más profunda. Y ahora, frente al PIB, ¿cómo se ve eso, David? Nosotros siempre hemos comparado cuánto equivalen los ingresos operacionales frente al Producto Interno Bruto medido de manera nominal, como para saber más o menos cuánto es la participación de los ingresos de estas empresas a la producción del país. Lo que vemos es que la producción de las 9000 empresas pesan alrededor de casi el 31% de los ingresos nominales del país y sus utilidades están alrededor del 1,3%. En la presentación que hicimos de 1000 empresas, nos dábamos cuenta que las 1000 empresas tenían alrededor del 71% de los ingresos nominales y las 9000 siguientes están alrededor del 30-31%. Lo que significa que el conjunto de las 10.000 empresas sus ingresos operacionales están explicando el 100% de toda la producción nominal del país. Gracias, David. Y en términos de indicadores, ¿qué nos refleja esta gráfica?
La rentabilidad de las empresas, tanto en 1000 como en 9000, por eso es que acá lo estamos poniendo en comparación. Si se fijan, en 2020 hubo una contracción bastante notoria. Eso se debe fundamentalmente porque las rentabilidades dependen, tal como ustedes también lo pueden ver en la parte eh, izquierda abajo. Las rentabilidades dependen fundamentalmente de las utilidades de las empresas. Como las utilidades de las empresas se contrajeron debido a la misma moderación del crecimiento del Producto Interno Bruto colombiano, todas las rentabilidades disminuyeron. Eso no solo fue un movimiento en particular de 1000 empresas, sino que también de 9000, porque tal como lo explicamos en los diapositivas anteriores, la contracción de las utilidades fue alrededor del 25% para las 9000 y alrededor del 34% para las 1000 empresas. Muy bien, gracias David otra vez. Bueno, en este slide 17 vemos tal vez un par de cifras importantes que pues, frente al 2019 y donde se nota, digamos, parte del impacto del 2020, y es primero el aumento en la cantidad de empresas de estas 9000 que reportaron pérdidas. Estas pasaron de 1230 en el 2019 a 1464 como primer aspecto. Y el segundo, pues que la cantidad de pérdidas en billones también aumentó de 5.3 billones a 8.9 billones. Entonces, digamos que pues consideramos que este es uno de los puntos en donde realmente se nota parte del impacto de lo que ha sido el 2020 y toda la crisis del COVID. El grupo más afectado de estas empresas, o el sector más afectado, también lo vamos a ver más adelante, es el de servicios, también por razones obvias de todas las empresas que tuvieron que cerrar por todas las medidas de prevención y del aislamiento y de todo esto. Pero realmente lo que más impactó fue eso, y el sector minero, que ya venía golpeado por otros motivos, que también veremos ahorita en los siguientes slides. No sé por qué está parpadeando esta. Espérenme un segundo. Que en este siguiente slide les quería mostrar la distribución geográfica de las empresas, pero me imagino que ustedes también lo ven parpadeando. Sí, señor, no sé si quieras cerrar la presentación de pronto y volverla a abrir y unos segunditos mientras que se puede. Sí, ya la cerré, espérenme un segundo, por favor. Pero digamos que aquí lo que vamos a ver es el mapa de Colombia, en donde están distribuidas las 9000 empresas por cantidad de empresas, como están geográficamente, pues creo que ya les proyecto, espérenme un segundo. Sí, señor. Listo, creo que ya no está parpadeando. No, también apenas empiezo a compartir, empieza a parpadear. Pero digamos que esencialmente... Si quieres, yo comparto mi pantalla en segundos. Gracias, Estamos Jenny. en el slide 19. El 18 realmente es el que parpadea. Un segundo. La primera vez que parpadea como en 4 veces que vemos la presentación. Sí, es cierto. Pero ya, aquí ya estamos viendo la presentación. Para continuar.
En esencia, pues como se pueden imaginar ustedes, la mayoría de las empresas, cerca de 4.000, están en Bogotá. Luego, el siguiente sector que tiene más empresas es Antioquia. Ahí todavía no estamos viendo, Jennifer, pero me estoy adelantando. Sí, señor. Y luego hay casi que un empate técnico entre la zona atlántica y la zona pacífica en cuanto a cantidad de sociedades. Y de todas estas, el sector que más se afectó, la mayor cantidad de empresas que salieron de las 9.000 están en Bogotá. Y esto se explica principalmente porque en Bogotá es donde están la mayor cantidad de sociedades que prestan servicios, y como lo mencioné rápidamente en las anteriores, ese sector es el que más se vio afectado por la pandemia, y también por las sociedades del sector minero y hidrocarburos, que muchas de ellas están domiciliadas en Bogotá. Entonces esos dos sectores que fueron en general los más afectados, la mayoría están ubicados en Bogotá, y por eso su afectación. Ya estoy abriendo la presentación, está un poco lento el internet, entonces unos segunditos y ya la proyecto. ¿Ya la están viendo? Acá. Sí, Jennifer, muchas gracias. Entonces, como les decía, el 45% de las 9.000 empresas de este informe están ubicados en la región Bogotá, y lo que les comentaba, 111 salieron del listado. Fue la zona que más se afectó por las razones que les señalaba. Luego sigue Antioquia con 1.725 con el 19%. Como les hablaba, cerca de casi que un empate porcentual en costa atlántica y costa pacífica. Luego Centro Oriente con 520 sociedades, otras regiones con 351 y el eje cafetero con 324. Esto, digamos, en cuanto a distribución por regiones. Si quieres seguimos, Jennifer, o si quieres ya, bueno, sí, sigue si quieres tú compartiendo para seguir adelante con la... Sí, señor. Bueno, aquí vemos entonces la distribución ya por sectores. También tenemos 3.063 sociedades en el sector comercio, 2.857 en servicios, 1.700 en manufactura, 787 en construcción, 449 en agropecuario y 140 en minero y hidrocarburos. Lo importante es ver aquí que el sector que más cayó es el de los servicios, con un 79 sociedades menos. Entonces, pues realmente explica un poco lo que hemos señalado, de que este realmente es el sector que más se ve afectado por la pandemia, como lo muestran pues estas cifras y estas gráficas. Siguiente. Gracias. Aquí pues tenemos también el informe, y los datos que tenemos nos permiten, como lo hizo en el pasado David, comparar la distribución de los distintos sectores, tanto en las 9.000 como en las 1.000. Es muy parecida, pero tiene algunas variaciones. En las 9.000 el comercio está de primero con el 34%, en cambio en las 1.000 el comercio está de segundo con el 29%, luego en las 9.000 está servicios con el 31%, en las 9.000, en las 1.000 está de tercero con el 27%, volviendo con las 9.000, luego sigue manufactura, construcción, agropecuario y minero y hidrocarburos. Aquí importante también ver que dentro de las 1.000 empresas más grandes hay más empresas de minería y hidrocarburos, y tal vez por eso allí hubo una pérdida mayor en general, y en cambio en las 9.000 pues son menos las sociedades que están en este sector, en ese grupo, y tal vez por eso la afectación es menor. No sé si David o Santiago quisieran comentar algo sobre este slide en cuanto a la conformación
frente a las 9.000 y la comparación frente a las 1.000, pues yo no sé si hay alguna observación que hacer sobre esto. Sí, yo creo que la principal observación que se puede hacer acá es el tema de comercio, ¿no? Nosotros el año pasado sacamos un informe bastante particular que se llamó el informe de propósito especial, en donde hacemos un análisis parcial de cómo estaban evolucionando las empresas frente a la pandemia. En ese informe nosotros llegamos a una conclusión bastante interesante y era que las empresas del sector comercio tenían una característica fundamental a diferencia de las otras, de los otros macrosectores, de las otras empresas que pertenecen a otros macrosectores, y era que las empresas del sector comercio se habían podido adaptar de una manera mucho más rápida a los efectos de la crisis, debido a que lo que estaban tratando de hacer era reacomodar sus ventas y los productos que estaban ofreciendo al público para poder seguir a flote dentro del mercado. Y creo que en 9.000 empresas esto se ve con mucha más claridad, y es por esa razón que es el macrosector que está contribuyendo con más empresas en este grupo en particular. Totalmente de acuerdo, David, gracias. En efecto, ello lo pudimos verificar así en ese momento y lo confirmamos ahora, como usted lo dice, sin duda para los comerciantes que tenían 5 productos en su portafolio y de pronto el producto 1 era el más importante y se afectó, pudieron migrar e incentivar o fomentar más los otros 4 y con eso ajustaron su modelo de negocio, pero en servicios pues eso no es tan fácil, no hay tanta flexibilidad y uno no puede, digamos, dejar, si uno presta servicios jurídicos o contables, de pronto pasar a hacer, a construir, es decir, eso no es una migración fácil así uno quiera. Entonces, sin duda, el hecho de que el comercio sea más flexible y que haya más conformación en esta muestra de las 9.000, o en este grupo de las 9.000 más bien, sin duda se refleja en lo que señalaba David. Siguiente, Jennifer, por favor. Este es el mapa que vimos anteriormente, pero aquí están distribuidos por ingresos operacionales, no por cantidad de empresas, sino por ingresos. Y aquí, nuevamente, pues Bogotá sigue de primero con 143 billones de ingresos, pero también es la región del país que más impacta, perdiendo o reduciéndose en 9 billones de pesos en sus ingresos operacionales, por lo mismo, porque la mayoría de las sociedades de servicios están ubicadas en Bogotá y también por el sector minero e hidrocarburos. Luego sigue Antioquia con el 19,5%, 60.5 billones. La costa pacífica, aquí costa pacífica está de tercero, en la anterior por cantidad estaba de cuarto, muy cerquita, pero estaba de cuarto, pero ya en cantidad de ingresos operacionales es mayor, 34.3 billones, 11.1%, mientras que la costa atlántica tiene 33.2 billones, está muy cerca, pero pues ahí las cifras están así, 10.7%, Centro Oriente con 17.1 billones, 5.5% del total de participación, el eje cafetero con 11.1 billones y otras regiones con 10.2 billones, esto en lo que hace referencia a ingresos operacionales. Ahora, en la siguiente, vemos los ingresos operacionales en billones de pesos, pero por sectores. Entonces, aquí tenemos esos, en primer lugar el comercio con 106, luego servicios con 95, pero miren ustedes que es el que más pierde, tiene 7 billones de la reducción en comercio, en servicios, perdón. Luego está manufactura, construcción, agropecuario e hidrocarburos. El único sector que realmente no perdió fue agropecuario. No perdió, no tuvo reducción en ingresos operacionales. Realmente los demás todos tuvieron una reducción, pero el que más redujo sus ingresos fue el sector servicios, también como lo señalaba David, de pronto por esa dificultad que tuvieron de readaptarse y reacomodarse frente a los cierres
y dado que pues no había demanda tampoco de esos servicios, entonces pues no había cómo, digamos, salir adelante de eso. En la siguiente, Jennifer, pues es la comparación que también nuevamente nos permite la información que tenemos hacer entre las 9.000 empresas y las 1.000 empresas en términos de la distribución desde el punto de vista de ingresos operacionales. También tenemos una distribución muy parecida: comercio con el 34%, servicios con el 30%, manufactura el 21%, construcción el 7.6%, agropecuario el 4.3% y hidrocarburos 1.9%. Tal vez la diferencia más representativa sí puede ser en minería de hidrocarburos, que pues en las 1.000 empresas es el 11,4%, mientras que aquí es solamente el 1.9%. Las demás más o menos tienen una correlación, y no sé, David, aquí si parte de eso ustedes cuando hicieron el informe de las 1.000 pues notaban mucho el impacto de ese minero de hidrocarburos en todo esto de los ingresos, ¿no? Por la crisis o por lo que está afectado ese sector especialmente, ¿no? Sí, lo que nosotros discutimos de manera abierta hace un mes era que el sector minero tiene una connotación especial, y es que desde 2018 viene en afrontando una externalidad negativa que se debe fundamentalmente a la contracción de los precios de estos servicios, de estos commodities. Y esto ha llevado a que el sector afronte mayores pérdidas. De hecho, en 1.000 empresas era el grupo que explicaba en mayor proporción las pérdidas que estaban afrontando el grupo de 1.000 empresas, y en este caso de 9.000 empresas es el segundo grupo. En la diapositiva en donde decíamos que había 1.464 empresas de estas 9.000 que tuvieron pérdidas por casi 9 millones de pesos. El grupo de empresas mineras que están afrontando pérdidas es 55, y esas 55 tienen alrededor de 2.2 billones de pesos en pérdidas, que explica alrededor del 25,1% de las pérdidas. Es por esta razón que en ambos grupos, tanto en 1.000 como en 9.000, el grupo de empresas que están asociadas al sector minero están teniendo disminución de sus ingresos operacionales y una pérdida y no utilidades positivas. Así es, gracias, David. La siguiente, entonces tenemos los ingresos operacionales ya comparados del año 2019 y el 2020. Y si quieres, Jennifer, por favor. Gracias. Pues allí podemos ver, por supuesto, que salvo el sector agropecuario, todos los sectores tuvieron una disminución en los ingresos operacionales, y se confirma que el más afectado pues fue el de los servicios, con una disminución de cerca del 7%, pasó de 102 billones a 95 billones de pesos. Digamos que pues el sector agropecuario pudo mantener su demanda y su oferta, entonces se pudo seguir con su proceso, pero los demás sin duda pues se vieron afectados por la crisis. En el siguiente slide, Jennifer, tenemos las tablas de ganancia o pérdida, las barras pues de ganancia o pérdida, y nuevamente, aunque en general hubo reducción en las ganancias en casi todos los sectores, el que más impactó fueron los servicios. También la construcción tuvo un problema, y por supuesto el sector de minería e hidrocarburos pues
siguió, digamos, venía mal, como lo señalaba David, por temas de mercado de carbón y por tasa y por precios internacionales, pero obviamente tuvo un impacto adicional por el COVID. Entonces todos en general redujeron sus utilidades, siguen dando utilidades salvo el minero, todos tuvieron utilidades, pero se redujeron en su cantidad total. En el siguiente vemos la comparación de las utilidades de 2019 a 2020, perdón. Y nuevamente lo que hemos venido señalando, de los 10.2 billones que tuvo el sector servicios en el 2019, bajaron a 7.2 billones de utilidades, casi el 30, pues 29.3% de reducción, una reducción importante. Comercio, manufactura y agropecuario tuvieron un aumento en esas utilidades, o en esa ganancia, y construcción y finalmente pues hidrocarburos, como lo decía, fue la única que realmente tuvo pérdidas, y es el sector pues junto con servicios los que, como ustedes pueden ver, los dos que más injerencia o impacto tienen en la afectación de estas 9.000 empresas. En el siguiente podemos ver la situación desde el punto de vista de los ingresos operacionales, y de la misma forma, y aquí los tenemos, digamos, en las franjas que hicimos de 1.000 a 2.500, de 2.500 a 4.000, las que más impacto tienen en reducción de ingresos operacionales son las más grandes. De la 1.000 a la 2.500 se redujeron de 145 billones a 138, una reducción del menos 5,23%. Las demás, por supuesto, también tuvieron una reducción, pero fue menor la reducción que en las más grandes. En el siguiente tenemos también la información sobre ganancia o pérdida comparada del 2019 al 2020, y nuevamente con las mismas distribuciones de los grupos que identificamos dentro de las 9.000 por su tamaño. Las más grandes nuevamente son las que más o mayor reducción en sus ganancias tienen. De la 1.000 a la 2.500 pasaron de 7.8 billones en ganancias a 5.2, una reducción del 33,4%. Luego la reducción entre la 2.500 y la 4.000 es del 28,9%, y pues así sigue viéndose esa reducción. En cuanto a las ganancias, nuevamente pues no hubo pérdidas en el resultado general, pero sí hubo una clara reducción en las ganancias. Sin embargo, aquí David, frente a las 1.000, parecería que estas 9.000 tuvieron como una mayor flexibilidad y se pudieron acomodar o reaccionaron un poco mejor frente a las 1.000, ¿no? En cuanto a pérdidas y ganancias. Bueno, yo lo que creo y lo que hemos venido discutiendo desde la superintendencia es que tanto en 1.000 como en 9.000 se puede ver el efecto directo de la crisis. Todos los sectores y todos los grupos, en términos generales, sufrieron afectaciones bastante directas dentro del, pues debido a la pandemia, y pues 2020 fue un año bastante complicado para la economía colombiana. Lo que sí podemos darnos cuenta es que este es un reporte que muestra una radiografía directa del comportamiento de la economía. Sin embargo, 9.000 empresas en este año muestra buenos datos, en el sentido que, a pesar del efecto y del golpe que generó la
la pandemia, las empresas han podido generar utilidades y a pesar de la reducción de sus ingresos operacionales han tenido una recomposición dentro de sus sectores, tratando entonces de generar mayor cambio y sobre todo adaptación para poder mantenerse dentro del mercado. Eso es como en términos generales lo que vemos dentro de estos dos informes. Así es, David, muchas gracias. En la siguiente, Jennifer, vemos ya el estado de situación financiera ya de las 9.000 empresas. También aquí, David, por sectores, de pronto poder ver como en general como un fortalecimiento patrimonial, ¿no? Esa es como una de las grandes conclusiones de todo esto. Se mantiene esa solidez patrimonial no solo por sector, sino también por región, ¿no? Se confirma un poco eso del patrimonio. En la siguiente tenemos por región, si quieres, Jennifer, simplemente para verla y ahora David nos puede comentar. Tenemos en estas dos en esta es por regiones y en la anterior está por sectores, y en ambos vemos realmente una buena conformación del patrimonio de estas sociedades, reafirmando lo que se había dicho antes, David, con respecto a esta capitalización que seguro hubo por parte de los accionistas de las empresas. Sí, también, esto también va muy de la mano a lo que nosotros hemos encontrado en 1000 empresas. En la anterior lo que se mostraba era el estado de situación financiera por macrosector, y nos encontrábamos que el sector servicios, el sector de manufactura, son sectores que tienen una mayor participación de su patrimonio como proporción de su activo. Y ya en esta diapositiva también se reafirma el mismo comportamiento que se vio en 1000 empresas, en donde las tres zonas principales del país, en donde están situados los tres clústeres industriales más fuertes, que son Bogotá, Antioquia y la costa pacífica, tienen mayor proporción de patrimonio con respecto a su activo, lo que muestra una solidez patrimonial no solo en macrosectores, sino también en las regiones en donde existe la mayor concentración de empresas productivas dentro del país. Y la siguiente también, David, siga por favor con esta comparación de ingresos. Aquí lo que vemos es cómo efectivamente las regiones se han visto afectadas por la pandemia. La mayoría del país ha tenido una reducción de sus ingresos operacionales. Vemos que la mayor reducción se da en Bogotá. Esto se debe fundamentalmente por dos razones principales. La primera es porque el sector de servicios es el sector que se vio más afectado por la pandemia, fundamentalmente por la naturaleza de la crisis, en donde proveer un servicio necesita en su mayoría la presencialidad, y debido a que el hogar no podía materializar su demanda, entonces los servicios se vieron mayormente afectados. Y es por esta razón que Bogotá, que es donde está situado en su mayoría el clúster de servicios, es el que se ve con mayor fuerza la contracción. Pero este no es un movimiento aislado. Fíjense que tanto Antioquia como el otro clúster industrial importante en el país, que es la costa pacífica, y las demás regiones también vieron una reducción de sus ingresos operacionales. Sí, de acuerdo. Y en la siguiente, esta pues es la de ganancia o pérdida, de que también pues confirma un poco lo que usted nos estaba diciendo, David, en cuanto a que por un lado Bogotá es la que menos o la que más deja de ganar, y por otro lado la costa atlántica, tal vez por todo el impacto del turismo, ¿no? Sí, la costa atlántica tiene un comportamiento particular. En 1000 empresas lo que nosotros habíamos encontrado era que tenía un comportamiento bastante negativo,
y habíamos encontrado tres razones fundamentales por las cuales eso estaba pasando. Primero, porque muchas empresas mineras están radicadas ahí, sobre todo empresas de carbón, que al igual que las empresas petroleras han tenido una moderación en sus ventas y en su producción debido a los efectos de la reducción de los precios de estos commodities, pero también por el otro lado es porque la costa atlántica es donde está la gran mayoría del clúster de turismo, y debido a la dinámica y la naturaleza de esta crisis es en tanto en 1000 empresas como en 9000 empresas, la costa atlántica tiene una contracción tanto de sus ingresos operacionales como de sus utilidades. Y en la siguiente se confirma eso, Jennifer, que es el de la rentabilidad, obviamente por regiones también, David. Sí, acá la diferencia es que con respecto a 1000 empresas, la costa atlántica había mostrado rentabilidades negativas debido también a este choque tan fuerte de las empresas mineras y de la representatividad de esas empresas mineras dentro de su economía. En 9000 empresas, como ya estamos hablando de empresas medianas y empresas pequeñas, pues ya las empresas mineras tienen menos impacto, pero sigue estando la misma naturaleza de su principal actividad económica, que es el turismo, y su contracción dentro de la misma, que lleva a que las rentabilidades no sean tan grandes, aunque sí son positivas, como el resto de las rentabilidades que se pueden exhibir en las otras partes del país. De acuerdo. Y por sectores, que es el siguiente, Jennifer, pues lo que ya hemos repetido, tal vez aquí, David, se ve más notorio del sector minero de hidrocarburos, que es el que más se afecta en ese frente, ¿no? Sí, el sector minero es el sector más afectado de la economía colombiana, pero tenemos que hacer una aclaración. No se debe exclusivamente a la naturaleza de la crisis, que claramente ha jugado un papel importante para explicar su moderación en ventas y en producción, pero también es un tema que va de años atrás, en donde la contracción de los precios internacionales le ha afectado bastante a este sector. Muchas gracias, David. Aquí, digamos, termina la parte formal de información de esta presentación, pero pues creo que aunque ustedes tendrán, por supuesto, sus propias conclusiones, y cada quien que mire esta información financiera y que entre al CIS y haga sus comparaciones podrá sacar sus propias conclusiones, queríamos aprovechar esta oportunidad junto con el doctor Santiago para compartirles las nuestras. Primero, doctor Santiago, si quiere, le doy la palabra para los temas más técnicos, financieros, más relacionados con su delegatura, y después yo les comento algo un poco más macro, de pronto institucional. Muchas gracias, adelante. No, muchas gracias. Yo creo que la gran mayoría de las conclusiones que voy a decir a continuación ya se presentaron durante el informe que lanzamos hoy, pero voy a dividir, digamos, las conclusiones en 6 aspectos. Unas conclusiones sobre el estado de situación financiera, otras sobre el estado de resultado integral, sobre las rentabilidades, sobre el PIB, conclusiones regionales y conclusiones sectoriales. Entrando a las conclusiones de estado de situación financiera, es clave decir que la tasa de crecimiento promedio de los últimos 4 años frente al patrimonio ha sido de un 5,35%, y en el 2020 fue de un 11,31%. Esto, como lo dijimos durante toda la presentación, pues el incremento en el patrimonio es representativo para las 9000 empresas. Frente al activo, hubo un incremento de la tasa promedio durante los últimos 4 años de un 5,58%, y en el 2020 el activo creció un 7,44%. En cambio, en el pasivo, si bien el crecimiento promedio de los 4 años fue del 5,94%, en el 2020 fue de un 3,24%. Esto, llevando a la razón de apalancamiento, se encuentra más o menos en un promedio de un 0,9 en promedio,
lo que sugiere que las empresas están usando más patrimonio que un pasivo, es decir, usan más patrimonio, digamos, para financiarse en un 54%, mientras que el pasivo lo están usando para financiarse en un 46%, esto para solventar claramente sus activos. Frente al estado de resultados, los ingresos operacionales presentaron una variación negativa de un 4,1% en el 2020 y una variación negativa en la utilidad de un 25,3% durante este mismo periodo. Frente a las rentabilidades, podemos decir que el ROE ha sido, o una rentabilidad de patrimonio, ha sido de un 5,7% en promedio durante los últimos 4 años y durante el 2020 o cerrando el 2020 con una rentabilidad de un 5,2%. Frente al activo, es decir, el ROA o la rentabilidad del activo, ha generado ha sido de un 3% en promedio en los últimos 4 años y en el 2020 se cerró con un 2,8%. Esto, frente al margen neto, ha sido un 4,4% en promedio durante los últimos 4 años y durante el 2020 en 4,1%. ¿Qué significa esto? Que en consolidado por cada 100 pesos de ingreso se obtienen 4 pesos de ganancia. Sin embargo, las pérdidas reportadas se ubicaron en 8,9 billones en 2020, lo cual significó un incremento de 3,6 billones entre 2019 y 2020. Además, se incrementó en 234 el número de empresas que declaran que pasaron que pasó de 1.230 en 2019 a 1.464 en 2020. Que presentaron unas pérdidas o que presentaron pérdidas. Frente al PIB, los activos de las 9.000 empresas siguientes totalizaron 456 billones, 546 menos que el PIB de 2020, que se ubicó en 1.002 billones de pesos. En total se reportaron 309 billones en ingresos operacionales, lo que equivale a 30,9% del PIB, mientras que las ganancias alcanzaron 12,7 billones, representando un 1,3% del PIB. Esto frente al PIB. Ahora, frente a las conclusiones regionales, vemos claramente que en la región Bogotá, Cundinamarca, donde se domicilian 4.065 empresas, reportaron 46,3% del total de los ingresos operacionales. Estos son 143 billones. En segundo lugar, pues Antioquia, donde se domicilian 1.725 empresas de estas 9.000, reportaron ingresos operacionales por 60,5 billones, es decir, un 19,5% del total de los ingresos operacionales de las 9.000 empresas siguientes. Los activos de las empresas en Bogotá, Cundinamarca y Antioquia suman en total 322 billones y un patrimonio de 177 billones, siendo un gran número del total de los activos de estas 9.000 empresas. Y por último, para terminar, digamos, las conclusiones generales y técnicas, digámoslo así, frente a las conclusiones sectoriales, los macrosectores comercio y servicio aportan la mayoría de los ingresos operacionales, es decir, 106 billones para el macrosector de comercio y 106 billones para el macrosector de comercio y 95 billones para el macrosector de servicios, es decir, un total del 34,2% para comercio y 30,6% para servicios. La mayor rentabilidad por patrimonio de activos se presenta en los sectores de comercio y agropecuario, con un 8,6% y un 4,2% respectivamente, especialmente, digamos, en un incremento
importante en el macrosector de comercio, como lo dijo David Ibáñez y también el doctor Mantilla, debido a la resiliencia y al dinamismo que tiene este sector para poder adaptarse a las situaciones actuales. El sector de servicios sigue o continúa siendo el más grande por activos, con 217 billones, y presenta el margen más alto. Esto significa que por cada 100 pesos de ingreso, el macrosector de servicios de estas 9.000 empresas obtiene 7,6 pesos en ganancias. Con esto, doctor Mantilla, termino las conclusiones técnicas y generales. Muchas gracias, doctor Santiago, por estas importantes cifras que recogen los aspectos más importantes del informe, pensaría yo, desde el punto de vista de cifras. No quiero dejar pasar esta oportunidad también para compartirles desde la Superintendencia de Sociedades nuestras conclusiones más de tipo institucional, si se quiere, y de mensajes de lo que captamos de este informe. Y el primero, o la primera de ellas, sin duda, es que estas cifras muestran un gran logro empresarial frente a la crisis del COVID-19, la peor crisis desde la Segunda Guerra, una crisis mayor a la del 99. Sin embargo, las empresas han demostrado esa resiliencia, han demostrado solidez en nuestro tejido empresarial, no solo en las 1.000, sino también en las 9.000. Nosotros pensamos que esto puede tener repercusión también a otras empresas, pero eso es algo que iremos verificando poco a poco. Pero digamos, estos resultados que son mejores de lo que uno podría pensar, requieren una pronta reactivación económica. El país sin duda necesita esa paz ciudadana, esa tranquilidad en las calles y en las casas, para poder activar las empresas y para poder generar empleo y bienestar social. Tenemos que, sin duda, prender la máquina. Las empresas están ansiosas por esa reactivación para recuperar sus ingresos y sus empresas y su empleo. Probablemente estos resultados están así por el impulso que traíamos de los años anteriores, pero es importante que ya las empresas puedan seguir adelante. Sin duda, también, como lo señaló el doctor Santiago, importante resaltar la conservación y el crecimiento del patrimonio. En general, las empresas conservan y crecen su patrimonio, que incrementó en un 11,3%, lo cual sin duda reafirma ese compromiso con el país del sector empresarial, dado muy probablemente por una mayor financiación de las empresas con recursos propios. Es decir, sin duda, los empresarios se mandaron, como dicen, la mano al drill para proteger sus empresas, para proteger a sus empleos y para mantenerse a flote. La solidez patrimonial y la solvencia se mantiene pese a estar sobrellevando la peor crisis que hemos visto en los últimos años, y eso hace que presenten una buena posición, una buena capacidad para afrontar y aprovechar la reactivación económica. Es decir, están los empresarios listos para seguir adelante. Insisto en esa fortaleza y esa resiliencia de la manera en cómo las empresas han soportado de manera exitosa esta crisis. Lo siguiente también decir, y es justo hacer este reconocimiento, y es que la estrategia del gobierno ha funcionado con los programas como el PAEF y el PAP y las diferentes líneas de crédito y con garantías que se abrieron, al igual que el ingreso solidario, que no solo protegió el empleo y los hogares, sino que también ayudó a ese tejido empresarial y al consumo. Y finalmente, y en línea con lo que se ha dicho por esta superintendencia desde el 2018, más empresa y más empleo, y eso es lo que requiere este país. Las empresas son parte fundamental para la creación del empleo y el bienestar de los ciudadanos, y por eso es que necesitamos generar todas las condiciones posibles para ese despegue empresarial. Desde la Superintendencia de Sociedades estamos trabajando para eso, y por eso este tipo de informes y este tipo de análisis que permiten, con un correcto diagnóstico, por supuesto, como lo decíamos al comienzo, tomar las mejores decisiones dentro de nuestras competencias y permitir que otras autoridades también
dentro de sus competencias, tomen esas decisiones de manera más adecuada para apoyar esa reactivación económica. Muchas gracias nuevamente por toda la atención.